actuar depende de las circunstancias, como si ante determinadas situaciones tuviéramos que responder de una forma concreta. Y si de verdad creemos esto, lógicamente tendremos un tipo de respuesta totalmente previsible. Pero esto es creer que de alguna manera nosotros respondemos como las marionetas. Es decir, es pensar que si yo me encuentro en una situación A, lo lógico es que yo responda levantando el brazo derecho, o que si algún día me encuentro en una circunstancia B, lo que voy a hacer es responder levantando el pie izquierdo. Pero, ¿por qué dos personas pueden responder de forma distinta ante la misma situación? Porque en realidad no son las circunstancias las que nos condicionan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Hoy hablaremos de las ideas irracionales, de esas creencias que nos limitan y nos condicionan desfavorablemente. Las ideas irracionales son ideas que no tienen un fundamento lógico porque son exageradas o están distorsionadas, pero por una mala experiencia, por un aprendizaje o simplemente porque se nos han transmitido de forma educacional, forman parte de nosotros aunque nos limiten. Me explico. Si yo creo que cuando mis hijos se vayan de casa padeceré el síndrome del nido vacío, lo más seguro es que el día que se vayan me sienta triste, sola, poco útil, desubicada, como si mi vida hubiese perdido todo el sentido. Es muy importante no menospreciar nuestra capacidad de reacción. Si yo creo que determinadas situaciones provocan alegría, tranquilidad, gozo, felicidad y otras situaciones provocan angustia, tristeza, malestar, dolor, seamos coherentes y analicemos las cosas de verdad, con objetividad. Así pues, he de pensar también, por ejemplo, que todas las personas que son solteras y no tienen pareja a partir de una edad son bichos raros. O al contrario, que las personas que tienen pareja, que están emparejadas, son muy felices. Nuestra mente es una máquina prodigiosa que debemos utilizar a nuestro favor. Aunque a veces somos como pequeños bichitos, que es que nos encanta complicarnos y exagerarlo todo. Sufrimos por lo que nos pasa, por lo que nos va a pasar, aunque a lo mejor nunca nos pase. O sea que cuidado. Creo que es bueno que de vez en cuando revisemos qué proyectos personales o laborales nos gustaría alcanzar y miremos qué ideas nos limitan a la hora de ponerlos en práctica. Encontrar ese hueco para revisar qué talentos tenemos y para valorar qué podemos mejorar es empezar a andar sin miedos. Si no tomamos conciencia de cómo queremos que sea nuestra vida, iremos respondiendo a los acontecimientos sobre la marcha como si fuéramos animalitos, cuando precisamente las personas tenemos la capacidad de razonar. Somos capaces de todo aquello que nos propongamos. Es cierto que a veces las cosas cuestan, pero somos capaces, absolutamente capaces, porque tenemos un montón de recursos que a lo mejor hoy, en este momento, no hemos llegado a desarrollar del todo, pero que seguro que podemos. Hagamos una tregua y no nos compliquemos más la vida con las ideas irracionales preconcebidas. Fijaros, si las ideas irracionales están extendidas, que incluso las podemos encontrar en los cuentos infantiles. Por ejemplo, la idea del superhéroe que vendrá a salvarnos ante cualquier situación difícil y peligrosa. Como si cada uno de nosotros no fuéramos pequeños héroes con un abanico enorme de recursos personales. La idea también de que las mujeres terminan con su príncipe azul, como si solas estuviéramos medio cojas, cuando las mujeres tenemos una capacidad enorme de hacer frente a cualquier situación, estemos solas o acompañadas. También la idea esa cuando termina el cuento de se casaron felices y comieron perdices, como si uno de los objetivos principales en esta vida fuese terminar el matrimonio y además dar por sentado que luego la relación, una vez casados o en pareja, las cosas funcionan siempre bien, cuando es una relación que debe mimarse. Seguro que podríamos encontrar un montón de ideas en muchos otros cuentos, pero a mí hoy me gustaría hacer hincapié en un cuento fantástico de Jorge Bucay, que seguro que todos vosotros conocéis, que se titula El elefante, donde vemos la historia de un elefante que cuando era pequeñito tuvo una mala experiencia y se forjó la idea irracional de que nunca más sería capaz.
El elefante encadenado de Jorge Bucay. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos y lo que más me gustaba era ver los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. La pregunta que me hacía era, ¿por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores y pregunté entonces a un maestro, un padre, un tío, por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Entonces me hice la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, al final me olvidé del misterio del elefante y de su estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace unos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapaba porque había estado atado a una estaca desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca en aquel entonces era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro. Hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriosamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez.